Aquí estamos nuevamente en las reflexiones con el filósofo don Fidencio Aguilar Víquez. Fidencio, muchas gracias. Manuel. Buenos comentarios de todos los programas. Yo creo que vamos bien, ¿no? Pues, digo, mientras no haya allí... La ventaja es que no nos ponemos de acuerdo con el tema, entonces sale muy natural todo en el momento, sí, ¿no? Hay una ventaja de la espontaneidad, ¿no? Sí. Fíjate que el pasado día 29 se celebró la fiesta del Arcángel San Miguel. Y a lo mejor tú sí lo sabes, pero mucha gente no. La ciudad de Puebla tiene un patrón, y el patrón de la ciudad de Puebla es el Arcángel San Miguel, por eso la fuente San Miguel. Ahí está en el mero centro. Exactamente. Entonces me fui a hacer ahí un video y anduve investigando algunas cosillas de la historia de la fuente y de todo esto, pero me saltó pues un repaso por las jerarquías celestiales. Me brincaron algunas cosas que ya no me acordaba yo. Los arcángeles son, junto con los ángeles, las jerarquías más cercanas al hombre. Y de los 7 arcángeles que se reconocen en el Antiguo Testamento, por varias religiones, no solo por los católicos cristianos, también los judíos, también los musulmanes reconocen estas jerarquías divinas. Solo 3 se saben los nombres, los otros 4 no. Los otros 4 nombres, Uriel, Querubiel, Baraquiel, etcétera, estos no están reconocidos por la Iglesia, sino que forman parte de estos documentos apócrifos del libro de Enoc, de ahí vienen. Pero bueno, voy a esto. Miguel, el arcángel Miguel, significa su nombre, quien como Dios, que era, según la Biblia, el grito de los ejércitos, de los ejércitos de los ángeles, de los ejércitos de los querubines, las potestades, etcétera, que defienden el trono de Dios frente a Lucifer. Sí, digamos, consumada la rebelión. Esta dicotomía. Y entonces, digo, bueno, es que el origen de la dicotomía, el origen de decir el bien y el mal, el origen de estar pensando en este asunto es la rebelión del non serviam, el querer ser como Dios. Y por eso Miguel, el arcángel Miguel, significa ¿quién como Dios? Ese es el grito de batalla contra el demonio. No te voy a meter en los temas angelicales porque no es el tema ahorita. ¿A quién no le gustaría estar ahí en las visiones beatíficas? No es el tema, sino el tema es la soberbia. O sea, el rebelarse, querer ser como tu creador. Y ves que hay frases hechas que dicen, es que fue alumno de fulano, de tal. Oye, superó al maestro. ¿Sí? O sea, esta parte de decir, fue un buen alumno, no solo fue un buen alumno, superó al maestro. La rebeldía, los jóvenes son rebeldes, son desobedientes, no tienen una línea de conducta como antes. Hoy día la rebeldía es parte de la manera de ser de la sociedad y la modestia ha desaparecido, la virtud de la modestia se ha hecho a un lado. Impera mucho la vanidad, impera la soberbia. ¿Cómo ves este tema? Mira, la soberbia, la vanidad, la modestia. Podría pasar hasta por la caridad. A mí me parece que hay aquí a destacar 2 temas. Yo provengo de un pueblo también que está dedicado, digamos, al patronazgo de San Miguel Arcángel, ¿no? Melchor Ocampo, en el Estado de México. Antes, hacia finales del siglo XIX, se llamaba San Miguel de las Canteras. Ahí hay un par de canteras y bueno, de ahí provengo. Entonces, el tema de San Miguel en las fiestas patronales del 29 de septiembre, allá se le añade el 8 de mayo por una especie de revelación a través de de una manta, ¿no? Similar a la Virgen de un Guadalupe. ayate. Pues sobre una tela, no propiamente un ayate, pero sí sobre una tela de un peregrino que llegó allí a los portales del pueblo
y de repente nadie lo vio y apareció la maleta, abrieron la maleta y vieron allí la imagen de San Miguel, ¿no? Algo similar. La espada ahí pisando al demonio, ¿no? Así es, ¿no? Que es lo que le caracteriza. Ahora, el tema, ese es el primer punto. El segundo punto, esto que has planteado, el asunto de la rebeldía, el asunto de la soberbia, a mí me parece que las cosas, pero más que las cosas, el lenguaje tiene esta ambivalencia, o incluso los lingüistas le llaman polisemia, o sea, diversa significación, y creo que en el caso de la soberbia y en el caso de la rebeldía se puede aplicar de manera muy clara. A mí me parece que hay una rebeldía saludable. Y hay otra que no. Y hay otra rebeldía que más bien es nociva, ¿no? Es cancerígena, por decirlo de alguna forma. En el caso de la alusión y la rebelión de Lucifer, que justamente se rebela contra los planes de Dios en el sentido de la creación. Y en particular de la humanidad. Sí, o sea, del papel que el hombre juega dentro de la jerarquía divina. Diríamos que el plan era... Si él puede, yo puedo. Si él puede, yo puedo, ¿no? Sí, y en el sentido de cómo voy a servir a una criatura inferior a mí. Exacto, ¿no? Y le dice, tienes que obedecer. Y desobedece. Es la desobediencia. Por eso ahí non serviam, significa no serviré. Qué bueno que lo mencionaste, porque el non serviam, para muchos teólogos y para muchos especialistas en la materia, es el principio de los pecados. Sí, diríamos que si la existencia humana, en términos, me parece que en alguna ocasión lo comentamos, en términos de vocación, que significa no solo la característica y la habilidad que uno tiene, sino el servicio a los demás, no serviré cierra esa posibilidad de la propia vocación. El no serviré significa una especie como de rebelarse contra la propia existencia del don que el no reconocer a la autoridad. ¿Pudiera ser? Más bien es que, dada mi jerarquía, no puedo yo, que fue el caso, ¿cómo voy a servir a un ser inferior? ¿Cómo me pides que sirva a un ser inferior, ¿no? Lo que pasa es que dentro de esos planes del ser inferior, que en este caso es la humanidad, pues estaba el tema de la encarnación y el tema de la redención. Ese era el plan, ¿no? Bueno, ese es el plan. Ese sigue siendo el plan, desde luego es el plan original. Que esto es, bueno, no me quiero meter en el tema de la angelología y eso, porque sé que hay muchos seguidores de estos asuntos de los ángeles, pero lo que yo he leído, lo que a mí me enseñaron, lo que aprendí en el catecismo o en las charlas con teólogos o qué sé yo, es que ni los niños que recién nacidos, bautizados, se mueren, se van al cielo, pero no son ángeles. No son ángeles. O sea, no hay, es que te está cuidando el niño que se murió, es un angelito y ahí está, porque yo lo veo, ¿no? Vas a estas sesiones de cosas que se hacen para encontrar y el ángel y no sé qué, porque ahora está de moda eso. No, o sea, teológicamente el hombre es hombre. Sí, ya lo comentaste hace tiempo. Tú y yo compartimos la humanidad. Exacto. Pero hay otros seres que son espíritu. Pero no nos identificamos con la humanidad. No. O sea, tú no eres la humanidad, yo no soy pero compartimos la humanidad. Así es. Pero los ángeles son criaturas de Dios. Sí. Como las potestades, los querubines, los príncipes. Fuera de Dios todo es creación. Exacto. Pero no son hombres. Y los arcángeles son los más cercanos, porque son a los que mandan para hablar con el hombre. Sí, son los la anunciación ante la Virgen María, sí, por ejemplo. Sí. ¿No? Bueno, pero voy a esto. Hace tiempo, en algún programa en la televisión española, hicieron un reportaje sobre los cartujos. Ves que los cartujos, además, es una orden disciplinada, toda, que tienen entre los diferentes votos el no comer, o sea, llevan una dieta totalmente frugal, no tienen lujos, no nada, no comer, no hablar, guardar silencio y la obediencia.
son tres cosas fundamentales. Y entonces hay una especie de relaciones públicas de los cartujos al que le hacen la pues, entrevista, que es el encargado de llevar a todos los novicios, a los que están entrando. Dicen, oiga, ¿usted lleva cuántos años? Dice, no, pues yo llevo 40 años como cartujo o algo así. ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿El no hablar? Yo pensaría eso, ¿no? El no hablar es lo más difícil, tal vez, la obediencia. porque somos habladores nosotros, ¿no? Dice, no, sí hablamos. ¿Cómo? Pero no es parte de... Dios. Hablamos con Dios, no, pero además entre nosotros, con señas, hablamos. Y platicamos de fútbol, y estamos al tanto de lo que está pasando en el mundo, y tenemos ordenadores, o sea, las computadoras, tenemos el acceso a internet, y hacemos cosas, y escribimos, investigamos, etcétera. Comemos pues, lo que se come, de lo que se siembra, no tenemos lujos, no comemos cosas de fuera, de que nos traigan, no, nada, o sea, sobrevivimos, comemos para sobrevivir. Pero lo más difícil de todo es obedecer. Sí. Esa es la parte más severa para cualquier cartujo. Y yo me imagino para cualquier individuo, sí. La obediencia, ¿no? Sí, la obediencia en el fondo es seguir la vocación, obedecer a aquello a lo cual estás llamado, pero no es fácil. En la sesión pasada que veíamos el asunto del camino. Todo camino es difícil, arduo, ¿no? Uno tiene que esforzarse. Y sí, la obediencia es seguir los deseos del corazón, pero el corazón tiene que someterse. Tiene que someterse, por ejemplo, a lo que la razón le va iluminando o la fe le va descubriendo, en el caso de la religiosidad, ¿no? Pero también en las vocaciones seculares y ordinarias es eso. La vida cotidiana. Sí, en la vida cotidiana vamos a poner... El orden social, las leyes, el arquitecto, el abogado, el médico, el político, que tienen una vocación, no es que la tengan y ya lo sean, ellos tienen que conquistar esa habilidad, esa capacidad, esa vocación. Entonces, obedecer significa seguir, en este sentido, la vocación que la propia existencia te va descubriendo. Claro. O sea, ¿tendría que ver con la congruencia? Sí, digamos que finalmente la congruencia es una búsqueda. O sea, la congruencia a veces nosotros... ¿Es una búsqueda o es una manera es una actitud, comienza con la búsqueda, ¿no? Y una vez que tú descubres, la congruencia es seguir eso que descubres. O sea, tú no puedes ser congruente si descubriendo una cosa, la verdad de una cosa, y el que tengas que seguir ese camino, das la vuelta y das marcha atrás. Eso sería la parte incongruente. ¿Dónde interviene tu juicio y tu inteligencia para saber cuándo obedecer a quien está tomando una decisión que va en contra de la dignidad humana? Por ejemplo, cuando la verdad... el caso de los normalistas, alguien dio la orden. Sí, a lo mejor... Alguien dio la orden. Alguien en y alguien ejecutó. Plural, ¿no? Alguienes, no, o sea, algunos digamos que tomaron la por decisión. La magnitud del asunto hubo involucrados. Se me hace que hubo diversas instancias, ¿no? Y hubo quien ejecutó, hubo quien tuvo que jalar el gatillo, hubo quien accionó. ¿Cómo obedeces a un gobernante? No digo el nombre de ninguno en concreto, pero a un político, a un gobernante que en su gestión, por capricho, por necedad, dice, hagas esto, se expropia tal cosa. Oye, pero me la debe. Yo creo que allí hay... incluso en las doctrinas... ¿Se vale desobedecer? Hay desobediencias justas. Por ejemplo, ya en las filosofías políticas clásicas, por ejemplo, en el caso de Aristóteles, Platón, pero también por ejemplo, Santo Tomás, se establece por ejemplo, que cuando hay una ley injusta. La Guerra Santa. O en el caso de dogmatismos, donde se ve la injusticia, allí no hay obligación de obedecer. De hecho, hay rebeliones justas, vamos a decirlo así. Ahí es donde el concepto de rebelión
Pero si te das tiene cuenta, una dimensión de justicia. tiene una dimensión de búsqueda de justicia. Diríamos que Cuando lo haces por hambre, cuando lo haces por tu familia, cuando lo haces por tu religión, cuando lo haces por tu patria. cuando hay una ley que atenta contra el bien común, O la no puedes forma tú- de aplicar alguna reglamentación. aquí el problema es que las leyes positivas, que son las leyes humanas, pueden tener dosis de injusticia. Algunas tienen dosis de injusticia. Por eso es importante que en sociedades democráticas abiertas la discusión sea pública, porque entonces no nada más depende de los legisladores, depende de sectores sociales que presionan, insisten, y esa opinión pública y esas discusiones abiertas es lo que permite que las leyes que se pretendan establecer no sean injustas, ¿no? Porque uno puede pensar que todas las leyes son justas. Las únicas leyes justas, por así decirlo, son las leyes naturales, ¿no? Las leyes de la naturaleza. Por eso es importante que éstas se indaguen, se investiguen. O sea, las leyes químicas, por ejemplo, las leyes biológicas, pues tienen una dinámica que el respeto a esta dinámica significaría reconocer la verdad. Por eso la justicia depende siempre no de las voluntades, sino de la verdad. Claro, es un tema bastante complejo porque hoy día el tema de la verdad es que no nos ponemos de acuerdo porque cada quien tiene su verdad, una especie de relativismo, es un tema filosófico por antonomasia, pero la misma filosofía no ha ayudado mucho porque hay muchas filosofías y muchas visiones filosóficas. Y dentro de esas visiones filosóficas, por ejemplo, la corriente del relativismo justamente sostiene eso, que nadie puede imponer una verdad, menos en una sociedad pluralista. Eso no significa que no la haya, porque también es parte de la experiencia humana que hay realidades que por sí solas se imponen. ¿Dónde queda el dogma? ¿Dónde queda la posición Allí el tema de la fe? Ahí el tema de la fe es de otra área, por así decirlo. El tema de la fe es un tema que escapa y que también es válido que escape al tema de la racionalidad. Si entrara dentro del tema de la racionalidad sería filosofía, pero esto no significa que sea antirracional, ¿no? El tema de la fe más bien es suprarracional, es decir, está encima y en otra dimensión de la razón. Por ejemplo, el tema de lo que decía yo al inicio del arcángel o de los arcángeles, Gabriel es el de la anunciación. Es el mensajero. No, es el que su nombre significa eso. Esta fe de decir sí, Dios mandó a su arcángel a decirle a la Virgen María, vas a ser madre del Hijo de Dios. Hay gente que dice, estás loco. Hay cosas como la Virgen fue virgen, subió a los cielos en cuerpo y alma. No puede ser, estás loco, ¿cómo estás vacilando con eso? O sea, es imposible, ¿no? ¿Qué es? A ver, pues son dogmas de fe. Es el mismo tema de Abraham, por eso hay que asociar. Hay un filósofo que enfoca, me parece, adecuadamente este tema, Soren Kierkegaard. Claro, sí. Finales del siglo XIX, sí. ¿no? Inicios del XX, y tiene una influencia tremenda, muy notable Kierkegaard, en el existencialismo contemporáneo. Es el padre del existencialismo. En cierto sentido es el padre del existencialismo. En el banquete, ¿no? Le gusta. Bueno, ¿el banquete se llama? No, se llama Lo uno o lo otro, ¿no? Pero hay uno donde Temor y temblor, por ejemplo, ¿no? Hay uno donde se reúnen en un bosque los filósofos y cada uno lleva sus... Bueno, me acuerdo. Bueno, aquí diríamos, si te acuerdas del título, ya podríamos... Ya tengo el Alzheimer. Yo ya puedo decir eso, no puedo decir no me acuerdo, no, yo ya tengo el Alzheimer. No, más bien es que a veces... Es que no son libros que uno saque todos los días. El baúl de la memoria, pues es un baúl, hay que irlo recorriendo así. Pero Kierkegaard toma la figura de Abraham para tratar de modelar el tema de la fe respecto de la razón. O sea,
hay temas racionales. ¿Cómo metes la fe y la razón? Así Suena como que irracional el asunto. Pero en otro momento, en la Edad Media, pues estaban muy armonizados porque había otra mentalidad y otra sensibilidad. Hoy más bien están distinguidos. Yo creo que hay que distinguirlo. Me parece adecuado. El primero que hizo esa distinción fue Santo Tomás, Sí. ¿no? hacia el siglo XIII. Y con ¿no? una frase que perdura, hasta no ver, no creer. Santo Tomás de Aquino, me refería, no no a al Santo otro. Tomás el apóstol, que también es una actitud natural. Es una actitud también, sí. O sea, tú dices, a ver, hasta no ver, no creer. O sea, ¿yo cómo puedo creer algo que no me consta o que...? Y entonces la revelación se le viene cuando mete tu mano aquí en la llaga y entonces tú crees porque has visto, ¿no? Dichosos los que creen sin haber visto. Exacto. La inocencia. Y aquí es donde viene la figura de Abraham, ¿no? Por eso Kierkegaard insiste mucho en Abraham. Abraham es llamado también de una manera, tú lo mencionaste hace rato, que parece una locura. Sí. ¿No? Así como a la Virgen se le anuncia, vas a ser madre de Dios. ¿No? A Abraham se le saca de un pueblo, de Ur de Caldea, dice el texto, y se le encomienda una tarea que ni él mismo sabía, una tarea que él tiene que buscar, la de fundar un pueblo, porque se le promete que va a ser padre de un gran pueblo que ni las estrellas del cielo se asemejarían a la magnitud de su herencia y su descendencia. Y entonces él sale, pero él mismo no comprende, y menos los que le rodean. ¿Cómo vas? ¿A dónde vas? Eso es una locura. Que también en el caso de la Virgen y la Anunciación podría decirse, es una locura, ¿cómo? Pero ella lo reconoce y por eso pregunta, ¿y cómo va a ser esto posible? Que también podría ser lo mismo que Abraham, ¿y cómo va a ser esto posible? Y sin embargo, Abraham confía. El tema que Kierkegaard aborda con radicalidad es cuando Dios le pide el sacrificio de su hijo, el hijo de la promesa, porque ellos ya eran ancianos, él y Sara, y entonces Isaac, ¿no? Que es el único hijo, bueno, está Ismael con Agar, la esclava, ¿no? Pero el hijo, diríamos, legítimo, el hijo de su matrimonio con Sara, pues es Isaac, y le pide sacrificar. Y Abraham obedece, con todo y lo que esto significa respecto de su amor natural de padre. E incluso podríamos decir que Dios le está pidiendo una especie de crimen. Sacrifícame a tu hijo. Y el otro dice, voy y obedezco. ¿Hasta dónde esta parte del Antiguo Testamento tiene la veracidad del hecho y no la ejemplificación de la obediencia? Aquí es del compromiso de decir yo hago todo por Dios hasta sacrificar a mi hijo. Y de ahí se desprende el tema de hasta dónde Dios quiere al hombre que sacrificó a su hijo para redimirlo. La parte es la analogía y la consecución de esto, ¿no? Es la analogía, es decir, que justamente la fe... Y hoy día, ¿quién estaría dispuesto a hacer lo mismo? Cuando los seres humanos, por ejemplo, los que hemos estudiado filosofía, vamos marchando en la reflexión racional, llega un momento en el que no avanzamos más. Hay un límite. Sí. ¿No? Me parece que esta modalidad de pensamiento la refleja muy bien Emmanuel Kant, ¿no? Cuando al establecer este límite dice, en el caso particular de la creencia en Dios, Sí. ¿no? Se puede dar de manera antinómica, o sea, uno puede en el límite creer en Dios y otro puede en el límite no creer en Dios, porque eso ya rebasa la esfera ¿No te racional. parece que también tenemos una mala percepción y una mala comprensión del significado de Dios en relación a los hechos de las estructuras de las religiones? O sea, muchos dejan de ser católicos o de ser cristianos o de ser lo que tú quieras por los ministros, por los sacerdotes, sí, a veces... por la estructura, por la burocracia, por los errores humanos finalmente
pero esto se lleva a un nivel en el que dices, es que ¿cómo es posible que Dios permita que sus sacerdotes hagan esto? Sí, el caso de los pederastas, por ejemplo. El caso de los abusos, sí. Que el Papa dio un discurso muy interesante sí, ahora. Y además con un acercamiento que me parece extraordinario y me parece también loable, porque creo que como fieles, los fieles tenemos que dolernos de esa situación. Sí, una especie, y también, una especie de perdón público, ¿no? A nombre pues de primero, los que han fallado, ¿no? Primero ser conscientes, sí, ver la magnitud, porque no es una magnitud pequeña, es una magnitud que sacude, sí. ¿no? Toda la estructura, y luego también buscar justicia en la medida de lo posible. También son abusos, cualquier abuso tiene que someterse a la justicia, ¿no? A ver, y esto, pero bueno, de alguna manera retomas el tema de la obediencia o la desobediencia, el non serviam, lo que yo planteaba en un inicio, que finalmente en los dos casos, el servir o el no servir, el obedecer o no, tiene que ver con el tema de lo justo, de la justicia, del equilibrio, de dar a cada quien lo que merece. Y del bien, me parece que eso es también relevante, porque no hay la justicia es un bien, y la justicia procura que el bien no se pierda, que el bien más bien esté al servicio de todos. Justamente, diríamos, cuando se empieza a carcomer, empieza a aparecer el mal, los males, etcétera, es cuando comienzan las injusticias, ¿no? Pero bueno, volvamos al tema inicial. A mí me gustó, o me gustaría, y de hecho por eso saqué a Kierkegaard, por este tema de la fe y la razón, que llega un momento en el que a la pregunta de los dogmas, bueno, sí, hay validez desde el punto de vista de la fe, porque a veces uno piensa que el dogma es un postulado irracional, ¿no? O que es una imposición de autoridad. Más bien hay que entenderlo. Tal vez no se les ha explicado o no se nos ha explicado y nos ha hecho falta esa inocencia, ¿no? De creer. A lo mejor aquí nos falta un poco una sensibilidad más teológica, quizá por el descrédito de la teología. Yo tuve un amigo que ya murió y que lloraba cuando se echaba sus tragos y platicaba con algún teólogo, con un exégeta que éramos comunes en la mesa, y lloraba y decía, es que no creo en Dios y no saben qué envidia me dan ustedes que sí creen, pero yo no creo. Y lloraba. Era una cosa terrible, o sea, era una charla verdaderamente conmovedora, mano, porque lloraba de no tener la fe. ¿Qué cosa, no? A ver, vamos un poco. Nos queda un minuto, mi querido Fidencio, porque hoy se nos va el tiempo, bueno, pero esto te puede dar para otro, ¿no? programa, pero es tremendo lo que te acabo de contar. Yo creo que la búsqueda del sentido de la existencia, ajá, que todos los seres humanos tenemos, es el sentido religioso. Eso se llama sentido religioso, porque buscamos el fundamento de las cosas y dentro de esas cosas nuestra existencia. Es una manera de justificar que estamos vivos, ¿no? Eso es sentido la razón religioso. De la vida. Sí, la razón de la vida. vida. Razón de la vida. Y las religiones son respuestas o intentos de respuestas a esas preguntas. Al camino, ¿sí? Finalmente. Y hay una religión, en este caso la cristiana, que el portavoz es directamente uno que dice, lo que tú buscas, yo soy. El caso de Jesús. Lo que tú quieres, yo lo soy. Tú me buscas a mí. Es el único dentro del concierto de las religiones que ha salido con esta respuesta. Y entonces allí estamos hablando de una en particular. Claro, llega un momento en el que esta persona que se revela y te dice, ¿me crees? Lo que yo te digo, ¿me crees?
Y entonces la libertad humana es sí, Sí o no. Y claro, también en cierto sentido, si lo vemos desde el punto de vista natural, también podría ser válido decirle no. No, no te creo. Como sería válido también decirle sí. Tú eres el Hijo de Dios, como lo hace Pedro, ¿no? Sí, Este apóstol. sí, que dice, tú eres el Hijo de Dios. pero ¿Quién tres dice, veces lo niega. ¿Quién dice la gente que soy yo? Qué interesante. Se nos fue el tiempo. Se nos mi fue el estimado tiempo, Fidencio, pero- de veras con una pena enorme, pero ahora tenemos el problema del tiempo en la tarjeta de memoria. Cuando los ángeles nos arrebaten, ya no Ya. habrá estos problemas. Muchas gracias. Nos vemos No, la próxima nada. semana con otra reflexión. Gracias, Hasta gracias, luego. Fidencio. Los periodistas.